Arielo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ingeniero. Bien, gracias. ¿Qué tal? Vamos a comenzar, que ya son las 2:02 de la tarde. Sí, no hay problema. Ya, muy bien, por favor su atención. En este capítulo, que se desarrollan los transformadores de medida y protección, vamos a desarrollar una pequeña teoría, obviamente unos problemas, vamos a ver qué significa tensión de paso y de toque, algún criterio para que ustedes estén enterados de qué es un acta de cambio de un Trafomix y los protocolos de los Trafomix. Y pasaremos a ver, un grupo de normas y tablas con las cuales se trabajan en esta parte de medida y protección. Y tenemos adicionalmente 6 lecturas. Vamos a aperturarlo para que ustedes sepan qué es lo que hay. Conceptos básicos de transformadores de medida y protección. Definiciones, criterios, etcétera, que deben de leerlo. Transformadores de medida de alta tensión. Vamos a aperturarlo. Transformadores de instrumentos para que puedan ustedes tener todos los criterios de qué significa el transformador, el concepto, si la tensión va a ser constante, variable, etcétera. Tercera lectura, un básico de transformadores de medida. Son criterios que ustedes seguramente ya lo deben tener como lo han desarrollado en la parte de la teoría. Transformadores ecológicos. Esto sí es una información nueva. Quisiera de que ustedes lo repasen. Les estoy dejando como lectura para que ustedes complementen sus conocimientos. Algunas nuevas exigencias en lo que es transformadores de medida y protección ecológicos. Totalmente criterios en los cuales deben ustedes centrarse. Y ahí tenemos el desarrollo de una práctica que ya se ha dado, tipo examen, para que ustedes puedan tener más o menos cómo se realiza, y ahí está todo el desarrollo de la práctica. Esas son lecturas que ustedes lo deben ejecutar. Nosotros nos vamos a dedicar a la teoría y a desarrollar algunos problemas. Muy bien. Comencemos entonces. ¿Qué vienen a hacer los transformadores de medida y protección? Este tipo de transformadores son los elementos que nos van a permitir tomar una muestra, si es tensión o corriente del sistema eléctrico, y nos lo van a transformar en unidades secundarias que van a estar acorde al manejo que nosotros hacemos. Vale decir, si nosotros queremos hablar de transformadores de corriente en baja tensión, nosotros trabajamos con transformadores de corriente de 1 y de 5 amperios. Nada más, 1 o 5 amperios en el secundario. Y en el primario puedes tener de 5 hasta 20.000, 30.000 amperios, no hay límite. Las características nominales de los transformadores son potencia nominal, su carga. Ahora, en este capítulo, la carga se va a llamar burden. Y los burden se califican en volt-ampere o en resistencia o en ohmios. Frecuencia nominal, temperatura de trabajo o temperatura ambiente también. Este tipo de transformadores se van a dividir en dos grandes familias. Unos son los transformadores de corriente y los otros son los transformadores de tensión. Estos transformadores se utilizan para la alimentación de los diversos aparatos y los circuitos de control y protección para medir los parámetros eléctricos, registrar los parámetros eléctricos, visualizar los parámetros eléctricos, y en sistemas de protección para tomar muestras que van a alimentar a unos relés, y según estos equipos
van a hacer la función de protección del sistema. Los transformadores de medida sirven para medir altas tensiones e intensidades con aparatos de bajo alcance. Separar eléctricamente. Esta es una característica sumamente importante. Separar eléctricamente el circuito medido a los aparatos de medida, permitiendo la utilización de medidas en alta tensión y corriente con aparatos de baja tensión y corriente. En tensión normalmente se trabaja con 120 voltios y con corriente 1 y 5. Para poder instalar estos aparatos de medida en lugares distintos a los del circuito medido. O sea, vale decir, yo del punto de medición podría llevar cables que me conecten a los equipos de medida que podrían estar en 100, 250, 30 metros de longitud. Así evitamos interferencias, ya sea por la radiofrecuencia, ya sea por campo magnético o por cualquier otro tipo de señal que podría afectar, en este caso, el parámetro sensado. Se aumenta la seguridad del personal y permite la ubicación de los aparatos en lugares seguros y adecuados. Vale decir, en construcciones con material noble o en sitios donde todo el equipamiento de protección y el equipamiento de control y mando y medición está completamente seguro, incluyendo obviamente al personal. Muy bien, los transformadores de corriente en adelante diremos TC y los transformadores de tensión diremos TT. Constituyen elementos esenciales en los sistemas de protección, de modo que la exactitud con la que produzcan la corriente primaria o reproduzcan la corriente primaria y la tensión primaria es determinante para lograr una actuación adecuada en un sistema de protección. Vale decir, estos sensores son los ojos de un sistema. Si nosotros no seleccionamos adecuadamente estos sensores, entonces vamos a tener lecturas erróneas en la parte de baja tensión. Las normas de protocolo de prueba, tenemos ahí la IS 76, con el cual se diseña, se fabrica y se prueban transformadores. Eso ustedes ya lo saben por su curso de transformadores. No es aceptable llevar un curso de transformadores sin antes haber revisado algunos capítulos de la norma IS 76. La IS 354 analiza todo lo que son las capacidades de sobrecarga de estos transformadores, y la IS 296 sobre los aceites y materiales aislantes. Las normas principales sobre construcción tenemos la BDE 414, la BDE 111 y las normas ANSI C57-13. Ahí tenemos normas internacionales IS y ANSI. Espero que les sirva para ustedes, para que con este tipo de normas ustedes puedan un poco ampliar los conocimientos que le van a enriquecer su sabiduría. Muy bien, herramientas utilizadas en un sistema eléctrico de potencia. Supongo que estos valores en por unidad ustedes lo han estudiado. En los sistemas monofásicos tenemos la potencia base y la tensión base. ¿Qué viene a ser la potencia base? Yo tengo un determinado circuito donde la potencia base está determinado generalmente por el transformador. ¿Por qué? Porque el transformador es la fuente de energía que va a entregar, o sea, la energía que va a entregar el transformador al circuito que lo requiera, a una determinada tensión, a la cual se le llama tensión base. A partir de estos valores vamos a determinar la corriente base, que es potencia sobre tensión, ¿cierto? Que está dado en amperios, y la impedancia base es que tensión sobre corriente, o podría decirse también tensión al cuadrado sobre potencia, en este caso base, y expresado en ohmios.
Esos son los valores en por unidad para sistemas monofásicos. Muy bien. Si ustedes pueden fijarse acá un sistema eléctrico de protección, tenemos centrales, tenemos cargas, tenemos líneas de 500 kilovoltios, tenemos en este caso de 220 kilovoltios, tenemos 10 kilovoltios, que es una fuente, 220 kilovoltios, 138 kilovoltios, la parte industrial, la parte de distribución, 380, 440 y 220 voltios. Y la distribución por este lado también de 10 kilovoltios. Eso es un sistema eléctrico de potencia. Vamos a tener, si acá tenemos una central a 13.8 kilovoltios, necesitamos obviamente un tablero o un sistema que se llama celda, ¿no? Una celda de media tensión. Y entonces en este punto, en esta barra, debemos sacar todas las unidades a un espacio donde se pueda tener equipamiento para leer los parámetros. Eso tenemos que hacer de todas estas tres centrales. En la carga, por ejemplo, si yo quiero que esta barra vaya a entregar una carga a 220 kilovoltios, igual, en la salida tengo que conectar o tener una unidad de control. Una unidad de control y de protección, obviamente. Los transformadores necesitan de unas funciones, cada uno de estos transformadores de potencia tienen mínimamente 15 funciones, aproximadamente de 15 y 20 funciones, de sobrecorriente, subo, sobre tensión, sobre potencia inversa, etc. Y ya está protección diferencial. Ahí podemos ver los componentes de un sistema de protección. En adelante, cada vez que hablemos de 52, vamos a mejor de una vez a meterles en este mundo de la protección. Fíjense, acá tenemos las normas ANSI, la IEEE. No sé si ustedes podrán tener opción a tener este tipo de información, pero en todo caso yo les voy a proporcionar. Ahí tenemos los estándares. ¿Qué significa? Significa que la IEEE, cuando hablamos de IEEE, prácticamente estamos hablando de las normas ANSI. Y si hablamos de las normas ANSI, estamos hablando prácticamente de las normas NEMA. Entonces, NEMA y ANSI son muy semejantes a la IEEE. Entonces, ¿ellos qué nos dicen? En protección no podemos estar hablando de protección de transformadores, de motores, no. En protección vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de un relé 21. A ver. Dice relé de distancia. Es el que funciona cuando la admitancia, impedancia o reactancia del circuito disminuye o aumenta sus límites preestablecidos. Hablemos de un 27, por ejemplo. Dice, relé de mínima tensión. Es el que funciona al descender la tensión de un valor predeterminado. O sea, ya no vamos a decir la tensión ha bajado. Si vamos a decir, ¿actuó o no actuó la función 27? Podemos ver, por ejemplo, el 52. Vamos a ver el 52. El 52 me dice es un interruptor de corriente alterna. El 50 es un relé instantáneo. Sería bueno que anoten, jóvenes. El relé instantáneo no es otra cosa que el que gobierna la corriente de cortocircuito. Función 50. Función 51, esto lo decimos normalmente cuando estudiamos en baja tensión. Este es un relé de respuesta magnética. Este 51 dice relé de sobre intensidad temporizado. Esto lo conocemos como un relé de sobrecarga. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, a ver si vamos a ver, por ejemplo, no sé. A ver, uno que es conocido. El 67.
Me dice relé direccional de sobreintensidad. Entonces, direccional, o sea que tiene que ir la corriente del punto A hacia el punto B, pudiendo ir de B a A también. Vamos a buscar otro. Fíjense, interruptor de corriente continua, el 72. Veamos el 87, por ejemplo. Nos va a decir que es un relé de protección diferencial, utilizado en transformadores. Y así hasta llegar al número 99. Acá esos que están reservados, ya la IEEE ya están aplicados a circuitos de control. ¿Alguna consulta que tengan que hacer? No, profe, estoy bien. Ya, muy bien. Entonces nos vamos para adelante. Muy bien, entonces fíjense, cada vez que nosotros tengamos que hablar de 52, estamos hablando de un interruptor de potencia. Y si tienes el concepto pleno de lo que es interruptor, entonces ya podemos darnos cuenta que tienes un avance. ¿Qué viene a ser un interruptor? Un interruptor es un equipo que trabaja con carga. O sea, vale decir que su función es abrir o cerrar un circuito cuando por ese circuito funciona la corriente nominal o cualquier tipo de corriente. ¿Qué viene a ser un seccionador? Un seccionador es un equipo eléctrico que trabaja, abre o cierra sin carga. O sea, primero tienes que las cargas cortarlo y después puedes abrirlo o cerrarlo. ¿Y qué pasa si el seccionador tú lo abres con carga? Lo vas a destruir. Y esto es si no produces un incendio o si no está preparado para poder abrir. Un interruptor, en cambio, tiene toda la seguridad de poder aperturarlo, poder operarlo con carga. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el 52. Fíjense, ahí tienen ustedes la simbología de un TC. Así vamos nosotros a simbolizar un transformador de corriente. Y así vamos a simbolizarlo un transformador de tensión. Este es un relé. Y este relé, fíjense con este relé. Este relé me dice, ¿no?, que va a transmitir una señal. Vamos a tener un equipo de teleprotección y va a recibir del equipo de teleprotección otra señal. Entonces, con este relé, por eso está esta flechita, este relé puede abrir o cerrar este circuito. Obviamente, este equipo de teleprotección está en Lima y todo este equipo podría estar en Huancavelica o podría estar donde quieras, en Japón, donde gustas, ¿no? ¿Y qué tal si se produce una falla acá? Si se produce una falla, obviamente que este equipo va a censar la tensión, va a censar la corriente, le vas a poner márgenes para que pueda operar y libera la falla. Y N, como hemos visto, es el interruptor de potencia, transformador de corriente, de tensión, es el relé y el equipo de teleprotección. Los aspectos con los cuales se fabrican este tipo de transformadores. Podría ser, en este caso, antes de nada, ya con ustedes hemos visto los esquemas de conexión a tierra.
O sea, ¿qué esquema de conexión a tierra vas a utilizar? Cuando dice un esquema de conexión a tierra, NT, vale decir que el N el N corresponde al neutro del secundario, que está abierto, aislado, ¿no es cierto? Y T significa que el sistema de aterramiento de las cargas sí está presente. Entonces, utilizando redes trifásicas con un neutro aislado, fíjense, el N es el neutro aislado. La red consta de 3 líneas RST y las cargas pueden ser balanceadas o desbalanceadas. Es una conexión económica, pero no tan segura como la que tenemos acá. Conexión estrella. Su esquema de conexión a tierra es neutro aterrado y sistema de aterramiento de las cargas presente. Utilizar redes trifásicas con neutro conectado a tierra. Redes neutro, RST, las cargas pueden ser balanceadas o desbalanceadas, requiere de precauciones especiales debido a que el neutro del primario está también conectado a tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso. La clasificación y denominación de los Trafomix no es otra cosa que una mezcla de transformador de tensión y transformador de corriente. Trafomix, transformador mixto, que se clasifica por el número de fases, puede ser monofásico o trifásico, por el tipo de conexiones, puede ser delta o estrella, por el montaje, puede ser exterior o interior, y por la posición de sus aisladores, que depende mucho del fabricante, puede ser A o B. Además, toda esta nomenclatura que tenemos acá, lo define el fabricante. O sea, para un fabricante puede ser TMEA 55, por decirles algo. Esta nomenclatura va a variar mucho de acuerdo a los fabricantes. Ahí tenemos, por ejemplo, por ahí vamos a ver, acá si ustedes se dan cuenta, estos pasatapas corresponden a la media tensión. ¿De acuerdo? Corresponden a la media tensión. Como corresponden a la media tensión, entonces decimos, por ejemplo, por acá ingresa la corriente, se va por acá en medio y se va a la parte interna al tanque del transformador y sale por este terminal. Entonces, ya vamos a ver ahí los circuitos, cómo es que entra una platina y sin tener contacto con el otro lado se va por medio de este material aislante a la parte interna y retorna y continúa la línea. O sea, vale decir, la fase RST hace exactamente lo mismo. En la parte interna vamos a tener el transformador de corriente, que también lo vamos a ver. ¿Quieren hacer preguntas? Fíjense. Acá nos está diciendo que este transformador es de 55. Y esta es su caja. En esta caja vamos a tener los terminales de los transformadores de tensión y corriente. La corriente está internamente ya instalada. Acá también tenemos otro Trafomix que tiene igual manera, ¿no? Su caja, su tablero, donde están conectados los circuitos. Acá se puede ver un transformador monofásico, por ejemplo, y si ustedes pueden ver acá dice K mayúscula L. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a ingresar por este lado. Entonces, por este lado de arriba va a ingresar la corriente y va a salir por esta parte. Igual en este caso, acá tenemos su sistema de indicación. Tenemos este tipo, por ejemplo, de 200 a 5, de 10 a 5, 50 a 5, 10 a 5 y 50 a 5. Muy bien, entonces acá tenemos lo que hay dentro del tanque. Fíjense, acá tenemos un transformador de corriente, acá tenemos otro transformador de corriente y acá tenemos los transformadores de potencial. Y está en una conexión delta abierto. Entonces, para que podamos hacer el análisis acá, pongan atención, por favor. ¿Cómo identificamos los terminales de tensión y corriente? Identificamos los terminales de tensión y corriente, ¿por qué? Porque acá te dice
circuito voltimétrico. Y acá vas a ver la fase R, U, B y W. U, B y W. ¿De acuerdo? Acá dice al circuito voltimétrico. Entonces, si vamos para atrás, vamos a ver acá un interruptor termomagnético. ¿Ves? Y está prohibido que en este tipo de transformador existan cortocircuitos. No puede haber cortocircuitos. En cambio, acá en esta parte dice al circuito amperimétrico. Y ustedes están viendo acá, estas platinas son platinas para poder hacer los cortocircuitos. A partir de acá, hace un cortocircuito acá. Ustedes están viendo, hacen un cortocircuito acá. Fíjense, acá tengo un cortocircuito, de esto al otro lado un cortocircuito y de inicio a fin un cortocircuito. Y acá me dicen los colores son negro, blanco y rojo. Y ahora veamos de dónde vienen. Entonces, primero lo que tengo que hacer es averiguar cuál de estos circuitos corresponden a tensión y a corriente. Ya lo vimos. Entonces vamos a ver los que corresponden a la corriente. Comenzamos con la fase R, venimos y acá está K mayúscula. Venimos acá y este es una platina, únicamente una platina. Retorna la platina. Acá tenemos las conexiones donde ustedes han visto el pasatapas. Esto vendría a ser el pasatapas. Y acá está la platina que hemos visto acá, ¿ve? Esto que hemos visto acá, o vamos a buscar otro que me permita ver con mayor bueno, no tenemos otro que me permita visualizar con más. Creo que así se nota, ¿no? Este es el pasatapas y por acá ingresa y por acá sale. Muy bien. Entonces, el K mayúscula y sale por L mayúscula. Este es el pasatapas y esto simple y llanamente es una platina. Entonces, fíjense acá. Esto viene a ser un secundario. O sea, este toroide que tenemos acá, lo tenemos de este lado. Pero para poder hacer de que esta corriente sea más grande, el toroide pueda medir una corriente más grande, entonces esto entra a la platina por acá y se da un par de vueltas, ¿no? O sea, una vuelta y la segunda vuelta y cierra. Por eso que esto se simboliza como una bobina. Y este otro transformador vendría a ser esta parte de acá. O sea, esto que vemos acá, este toroide, viene a ser este. Y este de acá viene a ser esta parte de acá. Fíjense, y en los dos lados se entra con la platina y se da un par de vueltas. Por eso es que esta parte se simboliza como bobina, porque ahí tenemos dos vueltas. Si no sería del mismo color y la simbología sería diferente. Entonces tenemos una parte que es esta, que va a conectar, ¿ve? La fase R viene acá, conecta acá y sale. Y vamos a ver el otro lado. El otro lado es T. Fíjense, viene acá, viene por este lado, viene a este lado, que es punto de ingreso, retorna hacia la carga. Entonces la corriente va a ir unida por la fase R y T. Y tenemos otros que van a a estas borneras. Tenemos 3 borneras para que se pueda entregar la corriente a un circuito de medición trifásico. Ahora veamos la tensión. Fíjense, estos son los transformadores de tensión. Venimos internamente, se conecta la fase R, viene por este lado, a este punto internamente ya se conecta. Acá viene esta bobina de tensión, que vendría a ser el primario. Esta que tenemos acá. Seguimos, viene al que tenemos acá abajo, ¿no? Un momentito, vamos a sacar la flecha mejor. Entonces venimos a la fase R, viene por este lado. Por este punto venimos a los transformadores de tensión. Retornamos, fíjense, por este punto medio y regresamos a este punto de la fase S. La fase S viene, como es tensión, viene acá. Entonces entré por R y estoy saliendo por S. ¿De acuerdo? Entré por R, fíjate que por acá, y estoy
retornando por S. Entonces ya tengo ese bobinado conectado. Y a partir de este punto salgo también por L hacia la carga. Lo que yo he cogido tan solamente un punto para conectar el transformador. Ahora vamos al otro lado. Acá tenemos un punto, entonces este punto común, que es la fase S, viene por este lado, viene acá a hacer contacto con este de acá. Este está en contacto con este de acá, fíjense. Venimos acá y cerramos con la fase T. O sea, en este caso tenemos un punto común que es la S. Tenemos bobina entre RS y entre S y T. Y salimos hacia la carga. De esa manera ya les hablamos del TC, que es el transformador de corriente, y el transformador de tensión o potencial. Acá nos dicen potencial. Y acá tenemos la relación que es de 10.000 a 220 voltios. ¿Alguna consulta? En ese transformador de corriente, si no podemos, el día que no tengamos carga, el día que no tengamos conectados esto a la carga, no puedes dejar el transformador de corriente aperturado. ¿Por qué? Porque acá tienes un montón de vueltas, acá también un montón de vueltas. Entonces, estas dos vueltas le van a dar una tensión acá que si estos terminales están abiertos, pueden llegar hasta 8 o 9.000 voltios dependiendo del número de vueltas. Entonces, y esa tensión es nociva. Al estar abierto van a comenzar a producir arco y poco a poco lo van a ir quemando y van a destruir el transformador. Y además para el personal técnico esto es muy complicado, ¿no? No se puede tener una alta tensión libre. Acá tenemos otra. Esta es una conexión estrella. Entonces, ya se imaginarán, adentro tenemos la columna R, S y T, y tenemos también los transformadores de corriente R, S y T. Nada más en este tanque, esta es la base del tanque, hay que saberlo acondicionar. De la siguiente manera. Fíjense acá nosotros tenemos la corriente R, S y T y tenemos una tierra. Y en la parte del voltimétrico tenemos V y W. Y acá tenemos un circuito que dice resistencia antiferro resonante, para ya hacer un trabajo un poco más de estilo, más de lujo. Comencemos entonces. Venimos de la fase R a la letra K, venimos a esta parte de la bobina de corriente, o sea, una de estas bobinas, y podemos hacer lo siguiente, ¿no? Retornamos hacia el punto L y de ahí hacia la carga. Ya cogimos esta bobina. La siguiente, venimos por la fase S, venimos a este lado, retornamos, venimos a esta segunda bobina, esta segunda columna, retornamos y nos vamos hacia la carga. Ahora, la fase T, venimos por este lado, fíjense, tenemos este recorrido, el primario, y nos vamos hacia la carga. Solucionado el problema de los transformadores de corriente. Vamos al otro lado, tenemos el toroide conectado a la fase R, a la fase S y a la fase T. Y las salidas están conectadas al sistema de aterramiento. No se olviden de que este punto por donde ingresa la corriente, supongo que eso ustedes ya saben hacer las pruebas de polarización del primario, secundario, punto, punto y punto, y salida, punto, punto y punto. Ya tiene la polarización, porque si no el técnico, si no ponemos esta identificación, no podría conectarlo correctamente. Ahora vamos al transformador de tensión. Acá tenemos la fase R, venimos acá, venimos a este punto,
Acá tenemos, fíjense, un punto común. Venimos al otro lado. Y por acá salimos hacia la fase, hacia el punto de ingreso de la fase T, que se va a ir por acá hacia la carga. Ahora vamos a S. S, venimos a este punto de acá. Fíjense, venimos por este punto, seguimos por esto y nos vamos de frente. La T. Venimos la T a este punto de acá, retornamos, venimos acá y hacia afuera. Entonces, como no tenemos conexión, entonces decimos acá, por ejemplo, esta acá viene a este punto, viene por este lado y sale. Esta acá viene por este punto a la corriente y viene afuera. Entonces, ya hemos conectado la fase R, pero me falta conectar las demás fases. Entonces, acá veo esta fase de acá, ¿de dónde viene? Viene, a ver, de la fase S, ¿ven? Esta es la fase S. La fase S viene por acá, a este punto, lo seguimos y es la bobina media. ¿Y dónde viene la T? Esto es el otro lado, que viene por este lado, viene y esta es la fase T. Ahí está la fase T. Y la salida, o sea, si tengo la fase R, la fase S y la fase T, la salida es un punto común, ¿ves? Punto común, punto común, punto común. Y este punto común que tenemos acá es una estrella. O sea, van a decir, tengo una estrella en el primario. Esto vendría a ser la fase R, la fase S y la fase T. Punto común acá. Vamos al secundario. Si nos vamos al secundario, acá podemos ver, ¿no? Podemos notar la primera fase viene de esta bobina. La segunda fase que tenemos acá viene de esta bobina y la tercera fase de esa bobina. Pero además tenemos la segunda bobina que está conectada a esta parte antirresonante. Está conectado, o sea, yo tengo primarios, tengo secundarios para poder aplanar la curva de magnetización. Y eso significa colocarle una resistencia antirresonante. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hicimos el rastreo de los transformadores de corriente y los transformadores de potencial o tensión. Igual manera, fíjense, acá tenemos un interruptor termomagnético para evitar que las bobinas puedan dañarse. Y acá, además, acá tenemos esta conexión. Tenemos una conexión que es salida, que vendría a ser la salida de estos transformadores. Y esta conexión de los transformadores de corriente también tiene un punto común, ¿ven? Esto vendría a ser al punto común, para hacer la estrella y viene por acá que es el cero o es el sistema de aterramiento. Acá tenemos una conexión monofásica de fase-fase, mucho más sencilla. Tenemos el transformador de corriente y potencial. Entonces es muy simple hacer esto. Sale la fase R, la segunda fase viene acá, conecta y se comunica con el otro lado. ¿De acuerdo? Y esto es en la corriente. Y en la tensión tenemos esta bobina que comunica prácticamente entre fase y fase. Su secundario lo tenemos acá. No olvidarse que esto vendría a ser esta bobina. Y esto vendría a ser la bobina. Esta de acá vendría a ser la bobina. ¿Y cómo representa el primario y el secundario? Por el número de vueltas que va a dar esta inyección de la media tensión. Igual acá abajo tengo el circuito amperimétrico y el circuito voltimétrico. Veamos algunas aplicaciones de los transformadores de corriente. Fíjense, tenemos diferentes tipos de transformadores. Cuando nosotros veíamos un bobinado en el primario,
es que ingresa la corriente, o sea, llega acá una tensión, se da un par de vueltas, igualito como está acá, y sale por P2. Y el secundario, el toroide, es por S1 y S2. Fíjense, así es como se conecta. La otra forma como conectarlo es P1 y P2. O sea, ya no tenemos un par de espiras que dan en el toroide, sino simplemente una barra. Y acá tenemos doble transformador, ¿no? Puede ser transformador para medida y transformador para protección. S1, S2 y S1, S2. Ojo, el transformador de medida no está diseñado para protección. Hay que tener mucho cuidado. Y acá están las normas que ya habíamos conversado hace un momento. Acá tenemos, por ejemplo, esta norma IS 44, significa para transformadores para instrumentos, transformadores de corriente y requerimientos para transformadores de corriente, para la parte de protección y su determinado operación dentro del sistema. Y acá tenemos la IEEE, que también son requerimientos para transformadores que se utilizan en la parte de instrumentación. Y en esta parte podemos notar, ¿no? Acá tenemos un toroide, acá tenemos dos toroides, por ejemplo, acá este es un toroide, pasa el cable o la barra por ese lado, y las conexiones lo tenemos acá. Lo que vemos acá, tenemos una barra, una parte del transformador está para este lado y otra parte para el otro lado, y acá tenemos la barra. Y en este caso tenemos esta bobina, son un par de vueltas que tenemos acá, y el toroide que está a su alrededor. Muy bien. Después vamos a ver este tipo de curvas, pero la intención de presentarles en este caso esta curva de magnetización es poder decir, tenemos tres partes. Una parte que es la zona lineal, el codo de saturación y la zona saturada. Normalmente cuando nosotros hacemos un cálculo de un transformador, siempre estamos por este lado. Digamos por este lado. Entonces, dices cuánta corriente va a circular y ya tiene la tensión la cual va a trabajar el transformador. Y si queremos trabajar en motores, un poquito ya más cerca, arriba del codo de saturación. Entonces también tenemos una corriente y una tensión. Y cuando tienes los generadores, tienes la magnetización muy parecida al transformador. Eso es en el trabajo normal. Pero como nosotros vamos a trabajar por ejemplo, en toda la zona de protección, entonces tenemos que trabajar en esta zona lineal. Toda la parte de medida en esta zona lineal, porque si colocamos en esta zona, acá ya vamos a tener error. Y de esa manera, por ejemplo, Eaton nos proporciona unas curvas de los materiales, del material ferromagnético, donde podemos notar claramente esta zona lineal. O sea, no es como en una curva normal que hemos sacado en el laboratorio que sube y después comienza a echar. Esta es la zona en la cual debemos trabajar. Algunas consideraciones que debemos tener en el diseño. Ahí se cumple con la norma IS 61869, que es la versión anterior de la 441. ¿Y qué dice esto? Analiza el error de la relación del transformador de corriente. ¿De acuerdo? Este error viene a ser Kn por I sub S menos corriente secundaria menos corriente primaria sobre la corriente primaria, donde Kn es la relación de transformación nominal y P I sub S es la corriente en cada uno de los lados. Y de acá sale la clase de precisión, o sea, clase de medida, punto 1, punto 2, punto 5 y 1. Y me dice, ¿cuándo voy a utilizar un punto 1? Será pues en el laboratorio. ¿Cuándo voy a utilizar punto 2 a 5? Cuando voy a tener que hacer facturación. ¿Cuándo voy a tener que utilizar 1? Para protección.
para visualización de parámetros, por ejemplo. Y en esta medida, acá se nos presentan los porcentajes de la relación, más o menos porcentajes de error de la relación al porcentaje de la corriente asignada. Puede ser 5, 20, 100 o 200 amperios. Porcentaje de error, dice angular al porcentaje de corriente asignada, y está dado en minutos y en centiradianes también. Transformador de corriente, límites de error de relación y angular para los transformadores de medición de intensidad, ¿no?, de corriente, ¿no? Clase de medida, punto 2S, clase de medida, punto 5, que son prácticamente tipos de falla que se tienen muy específicas para la parte de facturación. Leamos acá, dice el error de relación y angular no debe exceder a los valores mostrados en la tabla cuando la carga del secundario es un valor del 25 al 100% de la carga nominal. La carga usada para propósitos de prueba debe tener un factor de potencia 0.8 en retraso, excepto cuando la carga es inferior. Y se utiliza 5 VA, el cual usa un factor de potencia unitario. En ningún caso la carga debe ser menor de 1 VA. Ahí tenemos el proceso de fabricación. Acá tenemos los materiales aislantes que se llama Isonom, es clase F. Acá tenemos, por ejemplo, el secundario, el toroide. Una vez que ya se termina de bobinar, entonces se encinta toda la vuelta, se barniza, o en todo caso se le pone un baño de resina, como en este caso. Y por acá tenemos también la clase térmica que se llama Nomex. El Nomex es un producto, tanto cintas como papeles aislantes, un producto clase H, o sea, 180 grados. Esto es 150 grados centígrados. El alambre con el cual se hacen los toroides es un alambre clase H, doble esmalte. Y acá tenemos, por ejemplo, esta zona. Fíjense, toda esta zona es la zona lineal. Y entonces, la parte inferior es para el núcleo de medida. Y M5, ¿qué significa? Que cuando yo tengo un error de 5%, o cuando tengo 5 veces la corriente nominal, voy a tener 1% de falla. Noten, jóvenes, porque eso no van a conseguir, no hay información de eso. El núcleo de medida, ¿cómo se lee? 5 es 5 la cantidad de veces la corriente nominal. En esas condiciones te va a producir 1% de falla. Acá, cuando tú tengas 10 veces la corriente nominal, en la parte de protección vas a producir 5% de falla. Por eso es que no puedo utilizar estos transformadores de corriente o tensión en lo que es medida. Y si de medida lo pones acá, se van a saturar igual. Acá podemos ver lo siguiente. Tenemos núcleo de protección de 5P10 para carga nominal. Eso ya les expliqué. Núcleo de medida 1M5 para una potencia de 4 VA. Núcleo de protección 5P10 para una potencia de 22 VA. Y núcleo de medida 1M5, que vendría a ser el que tenemos acá. Fíjense, acá tenemos la designación, o sea, la simbología de la BDE, la IS, y en este caso, su relación, ¿no? De 100 a 1, 2 por 100 a 1. Les voy a explicar esta parte. ¿Qué significa esto? Significa que el primario y el secundario van a tener una relación de 100 a 1. ¿Qué significa esto? Como tiene dos partes, yo voy a tener acá, fíjense,
esto podría podría conectarlo en serie y tendría acá 2 por 200. 2 por 100 que sería 200. O podría conectarlo en paralelo, lo cual sería 100 a 1. Esta parte de acá. Yo tengo una sola entrada, KL y KL minúscula. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, una de estas derivaciones me puede significar 200. Siempre yo voy a tener 1 acá debajo. Pero podría ir, creo que eso no está claro, porque acá esto debería ser el primario para que yo pueda tener una corriente 1 en el secundario. Y en esta parte de acá, tengo acá una sola relación y acá debajo podría tener dos relaciones. O sea, por ejemplo, si acá tengo 100, esto puede ser a 1 a 1. Y puedo ponerlo en serie y decir de 100 a 1. Y si lo pongo en paralelo, ya no sería 1, sino sería acá 1, 1. Y para nosotros, tanto este como este no lo utilizamos. Vamos a ver una tabla posteriormente y vamos a explicarlo con más detalle este tipo de conexión. O sea, en sí nosotros trabajamos con este tipo y este tipo. Esta parte de acá, si yo tengo, por ejemplo, acá 1000 a 1, si yo tengo derivaciones, entonces voy a disminuir la relación, pero en el secundario, pero no en el primario. Y esto es que me parece que hay una confusión ahí. Muy bien. Vayamos ahora a la parte básica de los transformadores de corriente. ¿Qué significa un transformador de corriente? Significa que la corriente va a ir de la fuente hacia la carga. Luego, antes de ingresar al transformador, tenemos que idealmente decir que esta es la letra K y esta es la letra L. Y el punto debe ser por acá. O sea, si entro el punto acá, acá debe ser el punto por donde sale. Y acá, esta es la carga, entonces la corriente va a ir por la carga, va a llegar esto y va a estar aterrado. Entonces K y L minúscula. Podría ser en el secundario 1 o 5 amperios. Fíjense, esto ya es un fabricante. Nos presenta, nos dice este tipo de transformador que tiene un diámetro de 69 milímetros y su relación es de 5 a 1, de 10 a 1, hasta 150 ohm amperios. En este modelo tenemos de 200 a 400 a 1 amperio. En este modelo tenemos hasta 300 a 5, todos a 5. Acá tengo otro tipo que en este caso puede ser de 400 y 500 a 5. El diámetro es diferente en todos los casos, ¿no? 600 a 800, siempre a 5, 1000 a 5 y finalmente 1200 hasta 2500 a 5. Acá tenemos una tabla donde se ve la corriente en el primario, la corriente en el secundario, la carga, el burden. ¿El burden qué significa? Significa la carga. Por ejemplo, si yo vamos a hablar de acá de 60 a 1, acá me dice 3 volamperes. Y acá me está diciendo las vueltas que va a dar, me está diciendo también el diámetro en milímetros y me está diciendo el peso, que en este caso son gramos. 600 gramos va a pesar este transformador. Y así hasta, a ver, vamos a ver cuánto va a pesar, 105 kilos va a pesar un transformador de 2500 a 5 amperios. Otro modelo, fíjense, este es un modelo tipo toroide. Y el modelo lo tenemos acá, ¿ve? Estos son las lengüetas para la fijación del transformador. Y ahora tenemos otro tipo. Acá tenemos
tenemos unas borneras, la corriente pasa por acá, como acá se ve, KL, como está en este caso, KL, y voy a leer en la parte superior, y hay unas borneras para poder conectar la carga. Esto se trabaja, como acá dice el fabricante, únicamente en 5 amperios. Y ahí tenemos toda la muestra, ¿ve? Inicialmente tenemos muy pequeño, hasta 150, 400, 800, 2500. Y me dice que el montaje es muy simple y se hace en Rielding. Y la prueba de ello es que acá lo tenemos. Estas son lengüetitas donde se mete y se puede acondicionar fácilmente. Acá tenemos transformadores de corriente a 5 amperios, pero estos transformadores son muy especiales. Como ustedes pueden ver, la parte de abajo, esta es la parte de abajo, la columna, la base está acá y eso se pega y simple y llanamente queda armado el transformador, y eso te permite ya no cortar. Fíjense acá. ¿Qué pasa si yo tengo un cable de acá de 100 metros? Entre este punto y este punto. Entonces, imagínate el punto donde voy a poner la instrumentación a partir de esta fuente. Va a ser medio metro. Entonces, tengo que desconectar el cable para poder meter el toroide. De igual manera, ese de acá. Pero en esto ya no, porque pones la base en la parte inferior, pones el resto, lo acondicionas, y en la parte superior acá tiene unos pernitos para poder conectar el circuito secundario. Entonces esto es hoy en día muy utilizado, pero te permite instalarlo sin tener que hacer cortes. Y algo importante, ¿qué pasa si quieres hacer la medición de la corriente, pero en continuo? Si quieres medir en continua, entonces tienes que poner una resistencia Shunt. Se diseña una resistencia de tal suerte que acá se toma un derivado para que una muestra de corriente vaya por acá y el resto se vaya hacia la carga. Acá lo tenemos, ¿ves? Acá está la resistencia Shunt, muy bien diseñada. Acá se coloca los puntos hacia la carga. Muy bien, veamos ahora la parte de los transformadores de tensión. Estos transformadores de tensión son muy, nada nuevo porque ustedes ya saben la teoría de transformadores, donde el número de espiras se calcula con 10 a la 8 por tensión, frecuencia, área transversal y inducción magnética en Gauss. La resistividad que tenemos, la densidad de corrientes, corriente nominal sobre la sección del cobre. Normalmente nosotros decimos, no, J es igual a corriente de línea sobre la sección del cobre en amperios sobre milímetros cuadrados. Los transformadores de tensión cumplen, acá tenemos otra norma, también tiene que ver muchísimo con el error de relación en los transformadores de tensión. De ahí que tenemos la clase de medida que es punto 1, punto 2, punto 5, 1 y 3. Igual, acá esto es para laboratorio, esto es para facturación, puede ser punto 2 hasta punto 5, 1 para la parte de protección y 3 para la parte de visualización de parámetros. Acá tenemos el núcleo, que ustedes ya conocen cómo es. Tenemos el núcleo, tenemos las bobinas que se preforman y se hacen en una máquina. Luego se arma el núcleo, ponen las dos bobinas y ya tienes el transformador. Igual se utiliza Isonom, que es material clase F, y en este caso la clase térmica, que vendría a ser en este caso Nomex. Una curiosidad, ustedes
a ustedes han enseñado qué cosa es el Mylar, qué es Nomex, qué es Isonom, qué es Thermomil. Adrián, ¿les han enseñado eso? profesor. Nada, recuerdo. profe. No, profesor. Es En mi caso, necesario no. revisar, es necesario revisar porque ya más adelante seguramente están llevando máquinas eléctricas, ¿no? Ya más adelante ya pasan por transformadores y en transformadores y en motores no han estudiado materiales aislantes, entonces tienen que verlo por su cuenta porque ya más adelante ya no se estudia. Podemos hacer una clasecita ahí para que puedan ustedes estar enterados. Fíjense, ¿cuál es el criterio del transformador? El criterio del transformador es tener su primario y secundario, o sea, primario y secundario, y pues tener la relación de tensión. Es un transformador simple y llanamente. Fíjense, acá tenemos transformadores de tensión para los sistemas eléctricos de potencia. Acá, por ejemplo, esto de 220.000, 550.000, 170.000, 765.000. Donde tú tienes, por acá va a entrar la línea de 220.000, ¿cierto? Entonces, acá va a entrar y se va a conectar, esto es una fase, ¿no? Se va a conectar acá a unas bobinas, y de las bobinas vas a tener el secundario que van a ser conectados acá a la parte baja. Acá claramente mejor se ve. Tú tienes 700 y pico que están arriba, ¿no es cierto? Y hoy en día antes se utilizaba acá con una especie de bobina. Hoy en día en este caso, por ejemplo, se conecta en la parte superior y acá en el aislamiento se pone 1, 2, 3 bancos de condensadores. De tal suerte que yo cojo, por ejemplo, entre este punto internamente, se coge entre este punto y acá tengo ya un bobinado para poder aislar la parte eléctrica de la parte de instrumentación. Y por acá voy a sacar ya la tensión de 120 voltios. Más o menos eso es así como trabajan. Ahí tenemos, por ejemplo, esto es de 2220, 229, el primario, entra y sale, y tengo aquí el secundario. O sea, acá voy a tener los pernes, se saca esta tapa y ahí tengo la pernería para poder sacar la tensión. También podemos verlo bajo este criterio. Acá se pone 10 kilovoltios, ¿no es cierto? Entra y sale, y en este caso tengo las borneras para poder sacar los 120 voltios. Como les decía, el criterio es muy sencillo. Tiene su bobinado primario, su bobinado secundario. El símbolo es, como vemos acá. Preguntas, jóvenes. Profesor, una pregunta. A ver. ¿También se pueden usar autotransformadores en media tensión para visualizar los parámetros? O sea, la corriente y la tensión. Podría ser, pero por estudio, los autotransformadores no aíslan eléctricamente el circuito. De ahí que no está permitido trabajar con autotransformadores para la parte de instrumentación. Ok, gracias, profe. Adrián, cuando te digo que no aísla eléctricamente el circuito, ¿entiendes esa parte? Imagino entre el primario y el secundario, ese aislamiento. Mira, si yo tengo, imagínate, yo tengo una red de 220 kilovoltios. Entonces la parte donde yo hago toda la instrumentación debe ser una tensión que tenga una referencia. Y la referencia va a ser 0 voltios. El otro lado de la medida en el secundario debe ser 120 voltios. Pero si yo tengo un autotransformador, eso va a ser imposible.
el otro lado siempre va a estar a un nivel de 220 kilovoltios. Entonces, eso implica que no podemos utilizar un autotransformador. O sea, no habría ese cero de referencia que dice. Lo que pasa es que el autotransformador, hablemos de la fase R. En la parte superior tú vas a tener los 220 kilovoltios y en el otro lado vas a tener el cero de referencia en una bobina. Entonces, si yo, por ejemplo, sacara una bobina, imagínate que tiene 6.000 vueltas, cojo tan solamente 50 vueltas y digo, con estas 50 vueltas sí voy a tener 120 voltios. Sí vas a obtener 120 voltios, pero no va a haber el aislamiento eléctrico entre el primario y el secundario. Siempre vas a estar sometido a esa alta tensión. Y toda la parte de aislamiento que tú necesitas en instrumentación es para que tengas una tensión de 120 voltios. Por eso es que la definición dice, se aísla eléctricamente, o sea, este tipo de transformadores, ambos, se dice, aíslan eléctricamente el circuito primario del circuito secundario. Y se aprovecha del campo magnético para que se eslabone un circuito con el otro y tengas tú la medida correcta en el secundario. Ah, ya entendí, profesor. Gracias. Ya, no de nada. Vamos a ver esta parte. Esta parte también es una lectura, pero fíjense, nos mandaron a hacer en el aeropuerto Jorge Chávez un trabajito. Y el tema era sistemas de medición de redes de respaldo de 230 y 480 y tablero de transferencia automático. Entonces nos dijeron, queremos que hagan ese trabajito con la parte de medición. Y les he traído para que más o menos ustedes vean cómo es que se hace un informe. ¿Por qué? Porque este trabajito tú lo tienes que entregar a ellos, ¿cierto? Y al entregarlo tienes que poner información en el texto. Hacemos una pequeña introducción, los objetivos, documento de referencia, alcances del proyecto, máxima demanda de potencia, la base de cálculo, especificaciones técnicas, algunos códigos y aseguramiento de la calidad. Fíjate, son 7 páginas nomás. Veamos. Acá justificamos un poco el por qué vamos a hacer y el circuito donde vamos a instalar. Y lo que queremos es esto que está en una subestación, que está al inicio, debe ser conectado con una subestación que está más aproximadamente como a cerca de 200 metros. De tal suerte que yo pueda leer en esta parte. Fíjense, esta línea, o sea, estos son cables que van a tener esa longitud, ¿ve? Entonces, ¿qué sucede? Muy sencillo. Sucede lo siguiente, cuando esta subestación quiere hacer su mantenimiento, entonces vas a la media tensión del... Primero tendría que cerrar este circuito. Cierro este circuito y por un momento esta línea, o sea, estas barras van a estar trabajando en paralelo con estas barras. Y entonces, ¿qué hago? Si yo ya alimenté por acá la energía a estas barras, acá en el transformador y en la media tensión, corto la energía y esta subestación se va a quedar sin energía. O sea, sin energía propia del transformador, porque ya lo abrimos. Pero vas a recibir energía por este lado. Entonces, para hacer la instrumentación, esto se llama paralelismo en baja tensión. Para hacer el paralelismo, yo necesito un analizador de redes acá y el mismo analizador de redes en el otro lado. Y entonces digo, este analizador de redes necesita RST, acá lo tenemos. Necesita 3 transformadores de corriente. Esto, señores, es nomenclatura NEMA, no es IEC. Entonces acá tenemos 1, 2, 3 transformadores de corriente. ¿A dónde? S1, S2, S1, S2, y ya está. Corriente 1, 2 y 3. Y además necesito la tensión de operación de este analizador. En este caso es 220.
En esto es exactamente igual. Fíjense, acá nos dice los transformadores de corriente que van a ser 120 volt cada uno. Perdón, 20 volt. 120 volt cada uno, ¿ven? O sea, son transformadores de una determinada consideración. Y tenemos acá la conexión directa. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que en 220 o 230 puedes conectar los equipos en forma directa. ¿A dónde? Obviamente a los analizadores. Y acá tenemos, esta es la entrada y esto es la salida. Todas estas salidas o todos los S2 están conectados a un sistema de puesta a tierra. Ese es el trabajo que había que hacer. Acá tenemos, fíjense, ahora vamos a trabajar a 480, barras de 480, pero fíjense, ya no podemos conectarlo en forma directa. Lo tenemos que conectar por intermedio de transformadores de tensión. Acá tampoco ya no tiene que ser directo, sino transformadores de tensión. Y obviamente los transformadores de corriente, eso sí en forma directa. Igual que el anterior. O sea, mucho cuidado. Por eso que el título de esto decíamos, ¿no? Tensión de toque y tensión de paso. El toque no te permite utilizar 480. Los equipos, si bien es cierto, este analizador puedes colocarlo hasta 500 voltios, pero no está permitido en la normatividad para que tú hagas eso. 480 tienes que alimentar los bornes de tensión del equipo para que tengas 220. Acá tienes 220 y acá 220. Podría ser 120 también. Bueno, acá, si ustedes lo revisan, acá nos hicieron colocar un tablero de transferencia automático con su determinada también analizador de redes. Ahí tenemos los objetivos, tenemos los documentos de referencia. ¿Qué significa? ¿Cuántos antes de nosotros han tenido que ir? Y, por ejemplo, acá, este plano ya ha sido modificado 20 veces a partir del plano 1. Y acá está toda la información que ellos nos han dado. Los alcances del proyecto nos dice transformador de corriente, transformador, dice comprende suministro e instalación de transformador de corriente y tensión, interruptores para el tablero de transferencia, medidor multifunción marca Eaton, cables, protocolo de pruebas y puesta de servicio. La máxima demanda, tienes que colocar los equipos para que te mida y tú tengas más o menos el criterio y cómo es que tú vas a determinar la demanda de una y otra subestación. En KW y la tensión, la frecuencia, la capacidad proyectada que vas a tener y la caída de tensión que también existe. Acá están ya los cuadros para que se pueda hacer la emisión del informe. Acá está el unifilar que se va a hacer. Este es el tablero de transferencia, esta es una fuente y esta es la carga. La base de cálculo, ahí tenemos la normatividad, no tan abultada porque pues no podemos utilizar muchas normas. Y acá están las normas que acabamos de ver nosotros, ¿no? Y obviamente la IEEE. Los parámetros con los cuales vamos a trabajar es 230, 460, la caída de tensión y la caída de tensión proyectada. Esta es la norma y esta es la proyectada. Especificaciones técnicas muy ligeras. El método, por ejemplo, básico de la electricidad. Un pequeño resumen. El aseguramiento de la calidad, que significa que vas a tener que cumplir las normas NFPA 70, dado que esto es americano, y de igual manera ampliar los términos del listado y el etiquetado que deben estar de acuerdo con el artículo 100 de la NEC, que es americano. Calificaciones de laboratorio y pruebas, ¿cierto? También con las normas OSHA.
Y ahí tenemos el final. Acá tenemos la memoria de cálculo, también muy sencillo. Igual, todas estas tablas hemos tenido que colocar los equipos para nosotros obtener las potencias y los consumos. Estos son las tablas del fabricante Eaton, de Eaton también. Estos son los transformadores que logramos instalar, ¿ven? Se coloca acá se saca se saca esta parte del transformador, conectamos acá la señal. Una vez que esto baja, se sube este gancho a la parte superior del otro lado y ya queda totalmente seguro y el transformador va a trabajar sin ningún problema. Ahí tenemos el transformador de tensión, ese era los de corriente, los de tensión también. Ahí tenemos el medidor multifunción, marca Eaton, que también es muy parecido a los demás. Las características del modelo, las entradas de corriente, entradas de tensión y fin del documento. Si ustedes se dan cuenta, en el documento que acabamos de ver, no hay ninguna copia, absolutamente nada. Todo lo tienes que crear. Para eso es que les estamos preparando. Acá tenemos, fíjense, cuando se hace un reemplazo de una unidad. Ya tienes acá, por ejemplo, ubicación del equipo de medida, que es un medidor multifunción. Está en una tarifa MT2, puede estar en 3, 4, B o en baja tensión también, que tiene todas las características que ustedes están viendo, ¿eh? Corresponde a un hotel de Luna River Resort en el Condori, se llama el asentamiento, el pueblo donde está este hotel. Y la relación, en este caso, de tensión de 20 kilovoltios a punto 1 y es de 5 a 5. Firman todo y dicen, nota, se reemplazó el Transformix porque se había deteriorado. Y acá tenemos un protocolo del Transformix. Entonces, quién lo fabricó, qué compañía, todo lo que es la parte de potencial y lo que es toda la parte de corriente. La medida de aislamiento, verificación de la clase de precisión, verificación de la clase de precisión en lo que es potencial, en lo que es intensidad o corriente, la prueba de rigidez del aceite, porque están inmersos en aceite. Hay otra familia que es la parte de bobinados sumergidos en resina. Prueba de tensión inducida a transformador de corriente, a transformador de potencial y pruebas de tensión aplicada. ¿Qué significa la aplicada? Lo han aplicado acá dice, entre alta y baja tensión y masa, o sea, estos dos cerrados y masa le han aplicado 50 kilovoltios. Ha registrado 24.6 miliamperios en 60 segundos. Y entre la baja, alta tensión y tierra, 3 kilovoltios para la baja. 3 kilovoltios, 266 miliamperios y 60 segundos. Para que tengan conocimiento de cómo es que se trabaja. Y vamos a ver lo siguiente. Acá tienen, jóvenes, toda la parte informativa de cómo van a trabajar. Por ejemplo, en este caso, potencia consumida por metro de conductor de cobre tipo THW. Si utilizas 2.5 milímetros cuadrados y tu corriente secundaria va a ser 5 amperios, entonces vas a consumir 0.18 amperios por metro. En 1 amperio vas a consumir 0.7 voltios amperios por metro. Entonces, acá ya
en el medio no sería el primario. Creo que se ha confundido, ¿no? ¿Dónde? O sea, en el título del medio. De intensidad primaria debería ser, ¿no? O está bien. A ver, intensidad, no, lo que estamos nosotros viendo es esta. A ver, ¿dónde están? Nosotros estamos acá, ¿ve? A esto se refiere, la intensidad del secundario. El primario no, o sea, acá lo calculamos por relación. Estamos viendo qué cable vas a utilizar entre S1 y la carga y S2 y la carga. A eso se refiere. Ah, ok, profesor. Por eso es intensidad 5 volt o 5 amperios y acá 1 amperio. Acá tenemos una relación de transformadores de relación de tensión 120 primaria y secundaria. Entonces, todo a 120. O sea, todas las tensiones primarias lo reflejas a secundaria a 120. Y la relación de transformación lo vas a tener acá, ¿ve? Y el bill, o sea, el aislamiento básico, lo vas a tener acá. O sea, estas son las tensiones con las cuales vas a probar el primario de estos transformadores. La fuente, ahí tienes la IEEE y el stand, o sea, ahí tienes la fuente donde se ha sacado. Acá tenemos la fuente también, todo es IEEE. Y fíjense, acá tienes primario y tienes secundario, pero el secundario tienes a 1 amperio y a 5 amperios. Acá tienes un ratio simple. Un ratio simple significa lo que estás leyendo, 600 a 1, 1200 a 1, a 1. Y en este caso dice ratio simple también, a 5 amperios. Todo a 5 amperios secundario. Y acá te dice ratio doble. Eso es lo que veíamos nosotros. Yo puedo hacer acá, por ejemplo, 25 a 5 o puedo hacer 50 a 5. O puedo yo colocar acá, sumar estos dos a 5. Sumar estos dos sería ¿cuánto? 75 a 5. Acá yo puedo tener 150 a 5, 50 a 5 y 100 a 5. Acá puedo tener 100 a 5, 200 a 5 o 300 a 5. Acá podría tener 10.000 a 5, 50 a 5, 15.000 a 5. Y acá un ratio doble. Igual, muy parecido a eso también. Parecido, es prácticamente lo mismo. Y acá está la explicación. Acá tenemos la fuente de igual manera. Ahora tenemos a Siemens, la norma 530. Un momentito, por favor.
ingeniero, hasta luego. Como les decía, acá tenemos las normas BDE de Siemens y acá tenemos, dice, consumo de potencia de aparatos de medida vía corriente. Entonces acá tenemos los consumos de todo lo que es vía corriente. Por ejemplo, un batímetro tiene la parte de corriente y está entre 0.5 a 1.5. Entonces, cuando a mí me solicitan hacer un trabajo, obviamente acá voy a tener que trabajar con 1.5. Y así en cualquiera de ellos. Es vía corriente. Por acá tenemos otro que dice pérdidas en las líneas, o sea, lo que habíamos visto hace un cuadro más arriba, pero acá tenemos norma BDE. Igual, ¿no? Con 1 amperio, estos son los vatios por metro, y con 5 amperios, estos son los vatios por metro. Acá tenemos comparación de potencias para intensidades nominales en el secundario, 1, 5 amperios. Igual, una línea de medición, o sea, igual, ¿no? Hacemos lo mismo. En 3 metros de medición local y acá en 60 metros de medición central, por ejemplo, ¿no? Entre uno y otro, obviamente, por 5 es mucho más grande. Y esto nos da como referencia para cuando yo voy a calcular los cables. Como ustedes hemos visto acá en las figuras, fíjense, este punto puede ser, por ejemplo, 180 metros. Del punto a este punto, 180 metros. Entonces ya no vas a colocar un cablecito de 1.5 o 2.5 milímetros. ¿Por qué? Porque si tienes una gran corriente en ese cable, entonces el transformador va a ser sumamente grande y definitivamente muy costoso. Consumo de potencia de los aparatos de medida para circuitos voltimétricos. Vimos hace un momento amperimétricos, entonces acá tienes todo lo que son voltímetros, igual, ¿no? Un batímetro tiene pues obviamente la parte de tensión también. Vamos a buscar un barímetro, a ver. Ay, no está. Bueno, todos los equipos que trabajan con tensión. Comparación de los campos de aplicación de transformadores de intensidad con corrientes nominales igual, ¿no? Igual tenemos corriente secundaria, puede ser 1 o 5, la potencia disponible, la longitud en metros y la sección del cable. Consumo de potencia de aparatos de medida vía corriente, igualito como les decía hace un momento, ¿no? Lo que pasa es que estos son un listado diferente, ¿no? Acá tenemos igual, con ida y retorno. Igual la comparación que habíamos visto en voltios, amperios, para lo que es, por ejemplo, amperímetro, fasímetro y contador o registrador en este caso. Consumo para la parte de voltímetros. Y acá tenemos algo interesante, que la clase pasada habíamos tocado. Ensayos offline. ¿Qué significa la IEEE? Significa que vas a hacer prueba de aislamiento sin fuente. Acá tenemos la norma. Nos dice, constituye una medición precisa de la resistencia de aislamiento a masa de los bobinados. La prueba consiste en aplicar la tensión de corriente continua, según la IEEE, y medir la corriente pérdida luego de 60 segundos. La resistencia de aislamiento se calcula utilizando la ley de Ohm. Entonces, ¿qué significa? Significa aplicar la tensión sobre la corriente de fuga. Ahí tenemos las tensiones en DC, la tensión de arrollamiento y la tensión de prueba. Y lo más importante de eso, que es el índice de polarización, según la IEEE 43. Me dice la medida del aislamiento en 10 minutos sobre 1 minuto. Y te permite clasificar, hacer una clasificación térmica, dice, pero la clase A, que es más o menos 110 grados centígrados para la clase B, para la clase F y para la clase H.
y P es el índice de polarización. Índice de absorción es 60 segundos sobre 30 segundos. Entonces acá está el cuadro final, donde podemos ver el nivel y podemos ver acá, por ejemplo, el índice de absorción, el índice de polarización y el estado del aislamiento. Podemos ver acá, por ejemplo, cuando el índice de absorción es 1.6 o superior, el índice de polarización posiblemente sea 4 o superior, y eso es excelente. El siguiente es bueno, esto es ya deficiente. O sea, cuando ya está en este punto, hay que planificar de inmediato casi el mantenimiento. Tensión aplicada. Acá hay una fórmula muy práctica que nos dice, ¿no? ¿Qué tensión le vas a aplicar al circuito? Escriban, jóvenes, porque la norma no es clara, entonces no van a encontrar muy fácilmente. La norma te dice, ¿no? La tensión aplicada. Vamos a poner una tensión que sea, por ejemplo, 460. Tengo un circuito de 460 voltios o tengo un motor de 460 voltios y quiero hacer la tensión aplicada. Entonces me dice, la tensión aplicada va a ser igual a 2 veces la tensión nominal más 1 expresado en kilovoltios. ¿Cuánto es 2 veces? O sea, son 920 más 1. ¿Qué significa? Significa 1.92 kilovoltios, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Que el equipo no registra 1.92, sino registra 2 kilovoltios durante 60 segundos. Y esa formulación la aplica para todos los equipos. Tensión de impulso. En la tensión de impulso, ¿qué se mide? Se hace una proyección de cómo es la tensión de un rayo que va a caer sobre una línea, un transformador o cualquier otro equipo. Clases de protección de transformadores de medida y clases de precisión. O sea, fíjense acá. Tenemos clases punto 1, punto 2, punto 5 para facturación. Realmente punto 1 nadie lo pone, porque este es para laboratorios. Normalmente los concesionarios utilizan punto 5. Clase 1.2 y 3 para contaje. ¿Qué significa contaje? Para que veas en el tablero si la tensión más o menos existe, ¿no? Clase 5P y 10P es para la parte de protección. Cuando decimos 5P, estamos diciendo este de acá es el error. Y esto es el error también. Pero acá tendría que ser clásico 5P10, 5P15, 5P20. ¿Y qué significa 5P20? El 20 significa 20 veces. Cuando ocurra una sobrecorriente de 20 veces la corriente nominal, va a cometer 5% de error. El factor de seguridad tiene que estar entre 2.5 a 10 veces. Y ahí tenemos las normas, ¿no? Para que ustedes puedan profundizar. Tenemos normas IEC, BDE, normas del ACTM, que es las normas americanas. Por ahí tenemos IEEE también, ¿ven? Tenemos IEEE. Por acá tenemos el NFPA, las normas NEC, que también son americanas, la bibliografía y algunas consultas de manuales y fabricantes. A ver, jóvenes, preguntas hasta dónde vamos. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Y tenemos la parte aplicativa. ¿Qué me gustaría? Me gustaría verlo esto el día de mañana. Léanlo, por favor. Léanlo, acá hay ejercicios muy simples, muy sencillos, pero hay que revisarlo.
Entonces, la próxima clase, no se olviden que mañana tenemos examen. Mañana tenemos examen y la próxima clase estaríamos concluyendo esta parte de transformadores. Buenas tardes, ingeniero. Tenía dudas con respecto al tema de sistemas de aterramiento para el diseño en el... A ver, ¿qué consulta quieres hacer? De que cómo podría ya los puntos que son O1 y O2 que se colocan en el papel logaritmo. ¿Tienes tienes el papel transparente? O sea, ¿tienes una transparencia? ¿Has mandado a hacer tu transparencia de las curvas patrón y las curvas estándar? Aún no, ingeniero. Si no, no vas a poder trabajar. Tienes que tener eso como base. Y tienes que tener también esta parte que se llama la hoja logarítmica, pero en papel cebolla. Cuando nosotros hacemos un trabajo, por ejemplo, ya se nos ha acabado la hoja de papel cebolla, entonces mandamos a una imprenta que nos haga 1 millar de hojas. Como muy frecuente es hacer los pozos de tierra, entonces hacemos con ese método. Es cuestión de utilizar la técnica que te hemos dado de manejo de la curva stack, paso a paso, pero teniendo en el otro lado la referencia. Teniendo en el otro lado, o sea, primero tienes que levantar las curvas, llevar cada uno de los puntos porque tienes A y resistividad. A y resistividad, hacer la curva y después asemejar las curvas patrón y las curvas auxiliares en la curva que has plasmado en la hoja logaritmo. Y la primera no te saldrá muy preciso, la segunda ya cuando estés en la tercera, cuarta ya vas a tener una alta precisión. Y ese método, el método Bennett, es mucho más preciso y seguro que el método de las calicatas. El método de las calicatas hay que tener mucho cuidado en el momento que vas a construir. ¿Qué pasa si tú haces el diseño y el propietario te dice, ah, ya, como usted ha hecho el diseño, presupuéstemelo y hágalo de una vez? Ahí está el problema. A lo mejor hacer el cálculo, eso resulta también un problema, porque ¿qué pasa si el señor ese lo manda a hacer con otro y no le sale? Entonces necesariamente te van a llamar. Pero como ya nosotros tenemos experiencia, así que nunca nos ha ocurrido que no sale, ¿no? Y si no sale, porque no han aplicado sus técnicas, pues no, entonces agarramos nosotros la chamba, lo hacemos, lo entregamos y le decimos cuántos años de garantía quieres y ya está, ¿no? Pero sistema de aterramiento es toda una especialidad. Igual, sistema de la parte de instrumentación es otra especialidad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en cuanto a los cables, hay gente que se dedica únicamente a hacer configuración de cables, donde obviamente hay que hacer cortocircuito, hay que hacer flujo de carga, hay que hacer y auxiliarse con algunos software como podría ser el Dixilen, el ATP y algunos otros, ¿no? ¿Alguna otra consulta?
disculpe. Adelante. Entonces, los temas para mañana son, para el examen es aterramiento y puesta a tierra, ¿verdad? Es lo mismo. Un solo tema. Ah, ok, ok. Profesor, una pregunta. Usted cuando comenzó la clase, dijo que que los seccionadores no pueden trabajar con carga, conectados a carga porque se queman, ¿cierto? Creo que dijo debido al arco eléctrico que se crea. ¿Te amplío eso? ¿Quieres que te haga una ampliación de eso? Eh, si pudiera, por favor. Ya. Mira, ¿cuál es la función de un... A ver, voy a mostrarles, por acá tenemos algo ¿cómo se llama? A ver, un ratito, tenemos algo en construcción para poderles, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿están viendo? No está presentando, profesor. Ah, no, no se está presentando ya, un ratito, entonces voy a presentarlo. Ahí, ¿se nota? Sí, profesor. Ya, fíjense. Ese es un interruptor. Hablemos de un interruptor y después hablemos de un seccionador. Entonces, fíjense, si este es un interruptor, ¿qué tiene el interruptor? Tiene un efecto magnético, por eso se representa con una semibobina. Efecto magnético, que controla corrientes de cortocircuito de 2 a 10 veces la corriente nominal. Vamos a sacarle esto más allá. Listo. Esto de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser el efecto térmico, que controla corriente de sobrecarga. Si yo esto lo dimensiono para 80 amperios, este tiene que ser, pues, digamos, de 50 a 100 amperios para poderlo regular y poder hacer que este sensor le diga al interruptor, ya te estás pasando del nivel al cual me has calibrado. Y esta parte, ¿qué viene a hacer? Viene a ser dos metales, que en el caso de los interruptores, esta parte fija y la parte móvil, están preparados para hacer la apertura del circuito. Esta parte es un metal, ¿no? de cobre, más plata, más algunos otros adicionales que hacen que pueda soportar el corto en esta parte. Pueda soportar ese arco, esa energía que se cierra. O sea, que el momento que se cierra hay un retorno de energía que es natural de la bobina y en ese momento se presenta un tremendo arco acá. Eso vendría a ser el interruptor. En el interruptor estas dos piezas están preparadas para eso. Ahora vamos a hablar únicamente del seccionador. Sacas esto, no hay esto, esta parte. No existe esto, no existe el otro, pero existe esta parte nada más. Entonces, esta parte, ¿qué viene a ser en la práctica? ¿Qué viene a ser? Viene a ser un elemento metálico que cuando no hay tensión, yo agarro y pues lo meto, lo uno esto y lo uno este. ¿De acuerdo? Y al unirlo, este no está preparado para aperturarlo, porque si yo lo aperturo, el circuito pasa corriente y lo aperturo, acá se va a formar un arco. Y los arcos normalmente tienen una temperatura de 800 a 1200 grados centígrados, dependiendo de la cantidad de corriente. Y entonces, si lo hago una vez, posiblemente no se malogre, pues si lo hago 2 o 3 veces,
este metal con este metal van a hacer contacto, van a hacer arco. A partir del tercero ya se va a quedar soldado y ya no va a servir para nada. Eso significa un seccionador. Por eso que el seccionador se define como un elemento eléctrico que, si la carga está acá abajo, acá tiene su tablero de arranque. Entonces este tablero de arranque tiene que primero ser abierto para que la corriente que circula por acá sea igual a cero. Entonces en ese momento sí puedes aperturar el seccionador. Esto se da en sistema de potencia, se da en control, se da en todos sitios. Esto se da en las casas antiguas donde tú tienes una llave de cuchilla, por ejemplo. Y la llave de cuchilla es un seccionador. Y si tú lo aperturas en alguna oportunidad sin tener en cuenta que las cargas están prendidas, ponte, la refrigeradora está prendida, en ese momento, no sé, están planchando, tú abres la llave de cuchilla y vas a tener un arco de más o menos unos 5 a 7, 8 centímetros. Y si por ahí hay una carga, la bomba está prendida, ya va a llegar un poco más largo, y si tú coges la llave de cuchilla y lo abres, pueda que tu mano se quede quemada, ¿no? Y cuando te quema, te deja con hueso, o sea, se le lleva toda la carne, se vuelve negrito y pues tienes que ir al médico, o para que te corten la mano, o para que te curen, pero ya la mano prácticamente. ¿Por qué? Porque la temperatura de ese arco está por sobre los 500 grados centígrados. Es muy peligroso manipular seccionadores. Los seccionadores en media tensión, si manipulas un seccionador, prácticamente te estás arriesgando demasiado. O sea, nunca uno debe hacer un trabajo sin conocer las 5 reglas de oro. Ah, ok, profesor, gracias. De nada. Muy bien, jóvenes. Entonces, damos por concluido la clase de hoy día y pues espero mañana estudien para su práctica de mañana. Ingeniero, disculpe. Buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor.